Dentro de nuestro módulo contagio hablaremos acerca de la inmunoprofilaxis. La inmunoprofilaxis es el mecanismo a través del cual se puede activar o generar una respuesta inmune adaptativa de forma artificial. Las vacunas fueron desarrolladas inicialmente por Edward Jenner, quien fue un médico inglés que en 1796 desarrolló la primera vacuna frente a la viruela. El médico inglés lo que hizo fue observar las vacas que se contagiaban de viruela y extraer una muestra de la pústula de la viruela de las vacas. Se la inoculó de forma experimental a un niño de 8 años y observó que el niño, después de haber recibido este estímulo, no se contagiaba de viruela humana. La viruela humana en esa época era una enfermedad mortal que además tenía un periodo de contagio muy amplio en la sociedad inglesa. En ese momento empieza Edward Jenner entonces a vacunar y debido a que proviene de las vacas es que se le pone el nombre de vacuna. Aparece entonces una sátira conocida como The Cowpox, que fue una crítica hacia las prácticas de Edward Jenner. Dentro de los críticos fuertes para este médico estaban incluso otros colegas y mostraban cómo las personas que se exponían a esta vacuna empezaban a desarrollar algunos apéndices en forma de vaca. Esto actualmente todavía permanece y son ciertas sociedades antivacunas que se oponen a este tipo de prácticas. Gracias a la vacunación, la viruela desapareció y actualmente es una enfermedad que ha sido erradicada del planeta, como se busca para otro tipo de enfermedades o infecciones. El objetivo entonces finalmente de la vacunación es evitar la replicación de los microorganismos para evitar su diseminación en la población y lograr erradicar las enfermedades. Las vacunas se realizan a través de esquemas de vacunación, esquemas que son diseñados a través de diferentes fases que pueden generar algunos efectos adversos que son más severos o graves en un porcentaje muy pequeño. Se dice que de 5 de cada 2 millones de vacunados pueden padecerlo y esto hace que sea un procedimiento seguro porque casi la gran mayoría van a tener una respuesta satisfactoria. Hay dos formas de inducir inmunidad adaptativa. La primera es a través de la inmunidad pasiva. Recordemos que la inmunidad pasiva es el paso de anticuerpos o células de un individuo que ha estado previamente expuesto a un microorganismo o a un antígeno en particular a otro individuo que puede estar en riesgo. En esta inmunidad pasiva no se van a generar células de memoria y es una respuesta temporal que puede ser muy rápida y contener el antígeno para evitar que genere daño tisular en el individuo al cual se le aplica. Puede hacerse de forma artificial a través de los sueros o puede inducirse de forma natural a través del calostro, la leche materna o por vía transplacentaria de la madre al niño. Cuando hablamos de sueros, podemos hablar de sueros que se utilizan para evitar la infección de ciertos microorganismos, como los sueros utilizados en tétano y difteria, que actualmente no se usan mucho porque ya existe la vacuna. Los sueros para varicela zóster, que pueden utilizarse en pacientes con inmunodeficiencias, o los sueros para la rabia, que se utilizan post-exposición cuando hay un accidente o una mordedura de algún animal infectado. Estos sueros son inmunoglobulinas que se aíslan de pacientes que previamente han estado expuestos a estos microorganismos. Las inmunoglobulinas que se pasan a los individuos a través de inmunidad pasiva pueden ser no específicas, que se hace por ejemplo en casos de inmunodeficiencias como las hipogamaglobulinemias, o inmunoglobulinas específicas cuando se van a generar una inmunidad pasiva específica frente a un virus, por ejemplo el virus de la rabia. Existen otros sueros que se conocen como sueros heterólogos, que son aquellos sueros de anticuerpos generados en otra especie diferente a la especie humana y que se utilizan sobre todo para los venenos de serpientes y alacranes, como el suero antiofídico o el suero para veneno de alacrán. Y en este caso, entonces, estos anticuerpos que se generan en otra especie van a bloquear inmediatamente el veneno para evitar su acción y el daño celular. Las ventajas entonces de esta inmunidad pasiva es que es una protección inmediata. Ya los anticuerpos están listos y lo que van a hacer es neutralizar este antígeno para evitar que pueda entrar a las células, diseminarse y dañar los tejidos.
La desventaja es que tiene una duración muy corta, que puede haber una predisposición al desarrollo de hipersensibilidad tipo 3 por la enfermedad del suero y que además hay un riesgo de algunas enfermedades que pueden transmitirse por vía percutánea como el HIV o el virus de la hepatitis B. En el caso de la segunda forma de inducir inmunidad adaptativa es a través de la inmunidad activa y es cuando el organismo sí participa generando los anticuerpos y las células de memoria. Hay dos formas de inducirla, la forma natural a través de la cual el individuo se expone a la infección o la forma artificial que es a través de las vacunas. Existen algunos criterios para que la vacuna sea efectiva. Uno de ellos es que la vacuna debe reproducir la respuesta inmune igual a la que se genera cuando el individuo se expone de forma natural. Es decir, la vacuna debe despertar las células presentadoras de antígenos, la respuesta mediada por linfocitos T y la respuesta de linfocitos B para que haya un adecuado cambio de isotipo y además células de memoria tanto B como T que puedan definitivamente inmunizar a este individuo. Que sea efectiva quiere decir que más del 90% de los vacunados puedan ser protegidos. Siempre cuando hay vacunación hay un porcentaje pequeño de individuos que no desarrollan anticuerpos y no desarrollan células de memoria frente a ese antígeno de la vacuna. Sin embargo, se permite este porcentaje pequeño debido a que si el 90% adquieren anticuerpos y son protegidos, van indirectamente a proteger a ese 10%. A eso se le llama inmunidad en rebaño. También otro criterio es que que tenga mínimos efectos secundarios, que sea segura y que genere una inmunidad a largo plazo para evitar tener que hacer refuerzos en tiempos muy cortos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para que la vacuna sea ideal? El primero es que sea de dosis única. Cuando se requieren varias dosis se puede perder el esquema por los problemas con el cumplimiento del paciente y esto va a hacer que no haya una respuesta inmune efectiva, que sea compatible con otras vacunas para que en una misma aplicación pudiera inmunizarse al individuo frente a varios microorganismos, que la administración sea no invasiva y en eso se están trabajando en los nuevos desarrollos de vacunas, ya que la administración parenteral por sí misma va a generar efectos adversos como inflamación, dolor, inducción de respuesta inflamatoria, etc., que puede administrarse en los primeros meses de vida cuando el individuo es más susceptible a contagiarse con ciertas infecciones, que sea estable a temperatura ambiente, ya que mantener la cadena de frío a veces es bastante complicado, que sea fácil de producir y económica para que los gobiernos puedan subsidiarlo y la gran mayoría de la población pueda acceder a la misma. Después de haber definido esta parte de las vacunas, vamos a hablar de la forma en la cual se produce una vacuna y esto se hace en varias fases. La primera se llama la fase preclínica. En la fase preclínica lo que se busca es investigar el microorganismo y aislar la porción más inmunogénica. Esa porción más inmunogénica va a ser el antígeno candidato que se puede utilizar en la vacuna. Una vez se ha aislado la porción más inmunogénica del microorganismo, entonces se hacen pruebas en animales, normalmente en modelos murinos, primates o conejos, para poder determinar la dosis, una dosis que sea segura y además poder predecir si se va o no a necesitar refuerzo. En animales también se estudia si hay una adecuada respuesta inmunológica y qué tipo de células se logra activar con el estímulo de este antígeno. Cuando se ha pasado esa fase preclínica y se ha encontrado seguridad en animales, se pasa a la fase 1 que se realiza en humanos. Se seleccionan 100 voluntarios, normalmente adultos sanos que no tengan ningún antecedente médico quirúrgico, que no tengan enfermedades crónicas, que no tengan infecciones, que sean sanos y se selecciona entonces la dosis específica para estos individuos. Y el objetivo de la fase 1 básicamente es evaluar la seguridad en humanos y evaluar la respuesta inmune. Para evaluar la seguridad lo que se hace son pruebas de reactogenicidad y es que se miran cuáles son los efectos que se generan después de la vacunación en un tiempo corto, 2 a 3 horas después, y en un tiempo más largo hasta una semana después.
En ese periodo de tiempo entonces se hacen exámenes clínicos y de laboratorio para ver qué tipo de células se están estimulando, qué tipo de células se están activando. También se mira presión arterial, temperatura, hemograma y se analiza qué efectos y qué manifestaciones está presentando el individuo. Además de eso, el estudio de las células nos va a ayudar a mirar cómo la dosis que se ha aplicado puede impactar en la activación de la respuesta inmunológica. Si la dosis fue muy baja, la respuesta inmune es subóptima. Si la dosis es media, podemos encontrar una activación intermedia de la respuesta inmune, y si la dosis es alta para los individuos, encontramos una respuesta alta de la respuesta inmune. Dependiendo de esto, se va a evaluar si hay necesidad o no de hacer refuerzos, debido a que si la dosis va a generar una respuesta intermedia, pero es la dosis segura para el individuo, no se puede aumentar porque una dosis más alta podría generar algún efecto adverso, entonces en ese caso se predice que hay necesidad de esa misma dosis aplicarla en otras oportunidades, y eso es lo que se conoce como refuerzos. Entonces decimos fase 1, evaluación de seguridad y la inmunogenicidad. Cuando ya se ha probado esa seguridad y la inmunogenicidad, pasamos a la fase 2. En la fase 2 se seleccionan voluntarios de diferentes edades, niños, adultos mayores y adultos sanos, y se empieza a hacer las mismas pruebas para seleccionar en qué edad es más oportuno aplicarlo. Recordemos que la vacuna ideal, lo más importante sería aplicarla en edades más tempranas. Entonces, esta fase busca hacer los esquemas de vacunación. En la fase 2, entonces ya se puede estimar a qué edad hay que aplicar la vacuna, cuál es la dosis y cuántos refuerzos necesita el individuo. Cuando ha pasado esta fase, pasan a la fase 3. Y la fase 3 es ya la prueba de la vacuna en la población susceptible, la población que está expuesta de forma natural a ese microorganismo frente al cual se está probando la vacuna. En ese momento se divide en dos grupos, un grupo al cual se le aplica la vacuna y otro grupo control al cual se le aplica un placebo. En ambos grupos se va a evaluar todos los efectos adversos que se pueden producir, las células que se activan, la respuesta inmunológica, y además se hace un seguimiento para ver cómo queda frente a la exposición natural al microorganismo y ver si definitivamente la vacuna fue protectora para no desarrollar la infección de los que se les aplica la vacuna comparado con el grupo control. Si esto es satisfactorio, entonces ya la vacuna puede licenciarse y sale para la distribución a las diferentes poblaciones. Vemos entonces que son fases que pueden durar mucho tiempo, y eso hace que el estudio de vacunas sea bastante costoso. El mecanismo de acción de las vacunas, entonces, decimos, debe ser un antígeno que pueda estimular el procesamiento y presentación por células dendríticas para poder activar linfocitos T, ideal tanto por vía de clase 1 como por vía de clase 2, para que tengamos TCD4 y TCD8, sobre todo si el microorganismo es intracelular, pero además que los TCD4 puedan inducir un cambio de isotipo para poder tener anticuerpos que puedan mantenerse por mucho tiempo, y células plasmáticas y además células B de memoria. Ahora, hablemos de los tipos de vacunas. Las vacunas que existen hasta el momento son las vacunas de microorganismos vivos atenuadas. Las otras son las vacunas inactivadas, que se hacen a partir de microorganismos muertos o parte de los microorganismos, y las vacunas de nueva generación, que son las que se están desarrollando, como son las vacunas de DNA, vacunas de células dendríticas, vacunas comestibles y vacunas transgénicas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Las vacunas de microorganismos vivos atenuadas son vacunas en las cuales el microorganismo se deja vivo y se le suprime el factor de virulencia. El factor de virulencia es aquel que le da la patogenicidad al microorganismo. Entonces lo que se busca es mantenerlo vivo para que pueda dividirse, para que pueda replicarse, para que pueda expresar diferentes antígenos que puedan activar la respuesta inmune, pero disminuirle ese factor de virulencia para que no genere daño en el tejido, daño a la célula. Al inocularlo, entonces no debe generar patología y no debe generar la enfermedad.
Hay diferentes formas de atenuar los microorganismos. Hay una que se conoce como presión selectiva, a través de la cual se puede cambiar el tropismo del virus o cambiar la temperatura de replicación. Entonces, a través de el cambio de temperatura puede manipularse el virus, por ejemplo, con las vacunas para el virus de la influenza. El virus de la influenza se replica a 37 grados centígrados y por lo tanto infecta la vía aérea inferior, generando bronquitis y neumonías. En laboratorio se puede cultivar un virus y se le va bajando gradualmente la temperatura de replicación hasta que se logra generar un virus que se puede replicar a temperaturas más bajas, entre los 32, 33 o 34 grados centígrados, que es la temperatura de la vía aérea superior. Cuando este microorganismo que ha cambiado la temperatura se inocula en un individuo, lo que va a ocurrir es que va a entrar, va a replicarse en la vía aérea superior. Esa replicación va a despertar una muy buena respuesta inmune, va a generar anticuerpos, pero no va a generar neumonía porque no puede bajar a la vía aérea inferior. Otra forma es a través de cambiar el tropismo, y estos son virus que se pueden también exponer a diferentes cultivos, ir cambiando el tipo de célula específica para que el virus aprenda a entrar a otra célula distinta, de tal manera que cuando se inocule en el individuo no vaya a infectar, no vaya a generar daño en el tejido, sino que se replique en otra célula donde puede expresar sus antígenos e inducir respuesta inmunológica. Otra forma es a través de ingeniería genética, y con la ingeniería genética lo que se busca es suprimir específicamente el gen que codifica para el factor de virulencia, de tal manera que el microorganismo no puede sintetizar ese factor de virulencia, pero mantiene todas sus características naturales. Las dificultades con estos mecanismos de atenuar a los microorganismos tienen que ver con el tiempo. Cambiarle las condiciones al microorganismo se demora muchísimo tiempo. Además, es muy costoso mantener estas condiciones, o estas manipulaciones genéticas tienen un costo muy alto. Pueden los microorganismos a veces revertir nuevamente sus condiciones naturales y seleccionar los microorganismos que han cambiado su condición de aquellos que todavía no la han cambiado en el cultivo. A veces es difícil, lo cual puede dar lugar a efectos adversos un poco más complejos, porque se pueden inocular microorganismos que todavía mantienen sus factores de virulencia y pueden generar una infección similar a la natural. Las ventajas es que la respuesta inmune es la mejor, se genera una muy buena estímulo de células, tanto células T como células B. Si son microorganismos intracelulares, pueden replicarse dentro de la célula y presentar por vía de clase 1, así que vamos a tener tanto células TCD4 como TCD8 de memoria, anticuerpos y células B de memoria. Generalmente son de dosis única debido a que el estímulo es muy favorable. Y las desventajas es que son las que más frecuentemente generan reacciones adversas, porque el hecho de que el microorganismo se puede replicar está relacionado con ciertos síntomas como fiebre, cefaleas, malestar general. También hay cierto riesgo de que haya una reversión de la patogenicidad, por eso estas vacunas no pueden aplicarse en individuos inmunocomprometidos. Son inestables, son dependientes de la cadena de frío, lo que a veces dificulta un poco la viabilidad de la vacuna, y tienen un mayor costo de mantenimiento y de producción. Pasemos al segundo tipo, que son las vacunas inactivadas. Estas se hacen a partir de microorganismos muertos y también hay diferentes formas. Están las vacunas recombinantes. Las vacunas recombinantes son vacunas a través de las cuales se aísla la secuencia génica que codifica para el antígeno más inmunogénico. Una vez se aísla esa secuencia, se integra en un plásmido. Este plásmido puede integrarse en células en cultivo, por ejemplo, células como levaduras. Y una vez estas células en cultivo empiezan a dividirse, sintetizan esa secuencia génica que está integrada y van a generar una proteína específica que es el antígeno que se ha estudiado. Por ejemplo, se trabajan estas vacunas para el virus de la hepatitis B, donde el antígeno más inmunogénico es el antígeno de superficie.
Entonces, el gen que codifica para el antígeno de superficie es inoculado en un plásmido dentro de una levadura. Cuando la levadura se divide, va a sintetizar el antígeno de superficie y estas proteínas son las que aplican en la vacuna. La ventaja de las vacunas recombinantes es que no es costosa, se puede producir en grandes volúmenes, en grandes cantidades. Otros de las vacunas inactivadas son los toxoides. Un toxoide es una toxina modificada. Hay microorganismos que tienen ciertas toxinas que están relacionadas con el daño celular. Entonces, lo que se hace es coger la toxina, quitarle la porción toxigénica, que es la porción que genera enfermedad, y cambiarla por una porción no toxigénica e inocularla. La toxina entonces va a mantener su capacidad de estímulo de la respuesta inmune, pero no va a generar una manifestación o un daño en el tejido. Se ha convertido entonces en un toxoide. Entonces recordemos, el toxoide es la toxina modificada. También se puede producir en grandes cantidades y no genera muchos costos. Otros son los polisacáridos conjugados. Hay microorganismos como los meningococos y neumococos cuyos antígenos más inmunogénicos son polisacáridos, pero recordemos que los polisacáridos son antígenos timoindependientes. Entonces se necesita conjugar con una proteína para favorecer toda la respuesta inmunológica y lograr cambio de isotipo. ¿Cuáles son las ventajas de las vacunas inactivadas? Que son mucho más seguras que las atenuadas. Aquí no hay forma de que haya reversión porque solamente estamos usando una parte del microorganismo. Son estables a temperatura ambiente, lo que puede ayudar a mantener la viabilidad cuando son mantenidas, por ejemplo, en los centros de vacunación o centros de salud. Las desventajas es que requieren más dosis, estas requieren refuerzos por lo general de 3 a 5 debido a que la respuesta inmunológica no es tan fuerte porque el microorganismo no está vivo. Los títulos de anticuerpos decaen con el tiempo, entonces cada cierto tiempo hay que volver a vacunar, volver a llevar al individuo al estímulo antigénico para poder generar realmente células de memoria. Las formas con las cuales se pueden trabajar adyuvantes, inicialmente se trabajó con la emulsión de Freund's. La emulsión de Freund's se desarrolló en 1936 y estaba hecha a base de aceite mineral, agua y micobacterias muertas que permitían aumentar la inmunogenicidad del antígeno vacunal. Sin embargo, la presencia de las micobacterias, aunque potencian la respuesta inmune, podían generar reacciones adversas, inducción, por ejemplo, de la formación de granulomas. Entonces se cambió esta emulsión de Freund's por el adyuvante incompleto de Freund's, que es aceite y agua, pero sin bacterias. Y en ese caso, entonces va a potenciar la respuesta inmunológica porque recordemos que el aceite va a ser unos micelios que van a mantener por más tiempo el antígeno. Actualmente se utilizan también las sales de aluminio que permiten aumentar la inmunogenicidad, potenciar la respuesta, mantener el estímulo sostenido del antígeno vacunal. Sin embargo, las sales de aluminio hay que trabajarlas en concentraciones muy controladas para evitar que generen daño hacia el sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de efectos adversos en vacunas vivas atenuadas, podemos encontrar eventos similares a la exposición natural a la infección, desarrollo de la enfermedad en forma leve, entonces algunos síntomas, fiebre, malestar general, cefaleas. Y en el caso de las vacunas inactivadas, básicamente los efectos adversos son aquellos relacionados con el sitio de aplicación de la vacuna. En el caso de los efectos adversos a nivel local son dolor, eritema, edema, sobre todo por el uso de la aguja, algo que se quiere ir reemplazando a medida que va en el desarrollo, avanzando el desarrollo de vacunas. Y a nivel sistémico podemos encontrar fiebre, linfadenopatía, en algunos pacientes reacciones de hipersensibilidad, sobre todo cuando se trabajan las vacunas con componentes, por ejemplo, del huevo, entonces los alérgicos al huevo podrían reaccionar y en algunos casos síntomas similares a la enfermedad natural. Recordemos entonces, a manera de resumen, cómo podemos estimular este sistema inmune a través de las vacunas. Cuando hablamos de vacunas de microorganismos vivos atenuados, tenemos una excelente respuesta porque podemos activar tanto la respuesta inmunimoral como celular y vamos a generar células de memoria tanto B como TCD4 y TCD8. Es la que mejor estimula la respuesta inmune.
Cuando decimos entonces que hablamos de los microorganismos de las vacunas inactivadas, entonces podemos estimular la respuesta inmunohumoral, podemos estimular el linfocito TCD4 porque podemos inducir una presentación por vía de clase 2, pero no tenemos un estímulo adecuado de linfocitos TCD8, ya que como el microorganismo está muerto, no se puede dar la presentación por vía de clase 1. En el caso de las subunidades proteicas tenemos lo mismo, estímulo del linfocito B y TCD4, pero no estímulo del TCD8. En el caso de vacunas con polisacáridos puros, tendríamos solamente una respuesta inmunohumoral dependiente de IgM, no tendríamos respuesta inmune celular. Y en el caso de los polisacáridos que sí están conjugados, entonces tenemos respuesta inmunohumoral y respuesta de linfocitos TCD4. Recordemos, en las vacunas inactivadas no vamos a tener respuesta de linfocitos T, CD8. Otras vacunas que se están desarrollando son las vacunas de células dendríticas que se utilizan, por ejemplo, en los carcinomas de próstata. Estas son células que están transfectadas con un antígeno en particular, se cultivan en laboratorio y son células que ya han procesado el antígeno y lo están presentando por vía del MHC. Entonces pueden transfectarse en el paciente para que presenten rápidamente, sobre todo utilizado en carcinomas para reactivar la respuesta inmune que en ocasiones tiende a deprimirse debido a los procesos de evasión de la respuesta inmune antitumoral. Otras son las vacunas comestibles o transgénicas a través de alimentos modificados por ingeniería que puedan contener algunos antígenos vacunales y que cuando el paciente los ingiera se pueda estimular el sistema inmune de mucosas. Recordemos que el sistema inmune de mucosa intestinal tiene todos los medios para generar tanto una respuesta local como sistémica, y en el sistema inmune de mucosas es muy importante porque vamos a tener anticuerpos no solo en esa mucosa sino en todas las demás mucosas debido al sistema inmune de mucosa común. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? Las enzimas gástricas por lo general degradan estos antígenos vacunales y no logra llegar el antígeno completo a intestino. Se ha intentado entonces por vacunas a través de la vía nasal que puedan ser inhaladas y que puedan estimular entonces todo el sistema inmune de mucosa en vías respiratorias. Sin embargo, todavía son vacunas que están en proceso de ensayo. Las vacunas de ADN son vacunas en las cuales se utilizan ciertos plásmidos que contienen genes específicos de los factores de virulencia de los microorganismos, y lo que se busca es lograr que estos plásmidos lleguen a las células blanco, a las células donde normalmente se replica, y entren al núcleo y hagan un proceso similar al proceso de infección viral, que entren dentro de la célula, entren al núcleo y cada que la célula se divida pues haya síntesis de estos antígenos. Sin embargo, la aplicación de estas vacunas se hace a través de una pistola de genes, y si tratamos de disminuir la vía de administración para que sea más segura y con menos efectos adversos, todavía el mecanismo de aplicación de estas vacunas no llega a esos estándares que queremos buscar, y por ahora solo se está trabajando en animales. Al finalizar entonces de ver este video te debe quedar claro los objetivos de la vacunación, qué es una vacuna, para qué se ha utilizado, cuáles son las condiciones ideales, cuáles son las fases de desarrollo de la vacuna, los tipos de vacunas que existen y el tipo de respuesta inmune que induce de acuerdo a este tipo de vacuna. Muchas gracias.